Como ya hemos visto en videos anteriores algunos detalles sobre cómo trabajar con funciones, ahora vamos a ver algunos errores comunes que solemos tener cuando estamos comenzando a aprender a programar con funciones. Y no son errores que podamos dejar pasar por alto, porque son cosas que luego van a ser tomadas como malas prácticas de programación y que nos van a afectar en nuestro desarrollo como programadores si es que seguimos trabajando de esta manera en el futuro. Y el problema de este tipo de errores es que los programas normalmente suelen funcionar igual, solemos ver el mismo resultado, con lo cual son errores difíciles de detectar. Simplemente prestando un poco de atención y conociendo la forma correcta de modelar los algoritmos, vamos a evitar cometerlos. El primero de esos errores es usar las variables que están en el ámbito global desde adentro de las funciones. Por ejemplo, acá tenemos una función que se llama primo y que nos decide si un número es primo o no. Nos va a retornar true si el número es primo y false si el número no es primo. Estamos viendo que en el programa principal, el ámbito global, estamos guardando dentro de la variable número algo que el usuario ingresa, un número. Lo estamos convirtiendo entero y lo guardamos en esa variable. Y ahora llamamos a la función. Acá al lado del if sabemos que tiene que haber un valor true o false. Y está bien, nos lo va a dar esa función, eso es correcto. Pero cuando llamamos a la función no le mandamos el valor de número, porque la función adentro, en su bloque de código, en su cuerpo, utiliza a la variable número que está en el ámbito global. Esto no va a dar ningún error, va a funcionar indicándonos si el número que ingresamos es primo o no, pero el problema es que estamos utilizando variables globales dentro de las funciones. Y ya habíamos visto que las funciones se tienen que comunicar con el resto de las unidades, ya sea el programa principal u otras funciones, mediante los parámetros y el valor de retorno. Y en este caso, no estamos mandándole como parámetro el dato con el cual tiene que trabajar, sino que ella misma va y lo toma desde el ámbito global. Esto tiene varios problemas. El utilizar variables en el ámbito global nos va a hacer que en algún momento, cuando nuestro programa empiece a crecer y a tener muchas líneas de código, empecemos a olvidarnos de qué variables estamos usando y cuáles no, qué nombres de variables tenemos disponible. O bien vamos a necesitar, por ejemplo, en este caso que se llama número, tal vez en esta línea guardamos dentro de número lo que el usuario ingresó, pero dentro de alguna otra función vamos a necesitar guardar algún otro número, pero ya el nombre número está utilizado, entonces no podemos repetir. Y si no tenemos otro nombre que describa mejor esa variable, bueno, vamos a tener que empezar a hacer cosas extrañas como poner número-1, número-2, cosas así que ensucian mucho nuestro código. Entonces, esto que se llama el espacio de nombres, qué nombres podemos utilizar en cada lugar, nos va a facilitar las cosas si tenemos dentro de cada función los datos con los que va a trabajar. Y si esos datos tienen que venir desde afuera, sea del programa principal o desde donde sea, que entonces estén en forma de parámetros. Por otro lado, el hecho de usar variables globales hace que el código esté más acoplado. Eso significa que un cambio en alguna otra parte del código va a repercutir en esta función. Si yo acá dentro de número, ahora en vez de guardar lo que ingresa el usuario, guardo otra cosa, ese valor va a ser lo que se va a estar usando acá dentro de la función y tal vez no es lo que queremos hacer. Con lo cual podemos tener comportamiento inesperado. Esto siempre pensando en programas grandes, no en ejemplos chicos como estos. Y además programas grandes donde tal vez trabaja más de una persona, más de un programador, con lo cual es imposible saber qué nombres de variables está usando cada uno, porque si somos varias personas trabajando a la vez, cada uno va a usar los nombres de variable que le parezcan mejores, y nada nos garantiza que no estemos usando los mismos. En cambio, si nos mantenemos dentro de nuestras funciones, podemos usar el nombre de variables que queremos, sin importar si los repetimos. Entonces vamos a ver este código, vamos a ejecutarlo y vamos a ver que funciona perfectamente, no nos da a entender que hay ningún error. Por eso este tipo de conceptos que son más bien teóricos tenemos que tenerlos en claro para evitar este tipo de problemas al programar. Y otro problema parecido a este es aquel en que pasamos el parámetro, ponemos el parámetro acá, ponemos acá el argumento, con lo cual en principio pareciera estar todo bien, pero acá adentro seguimos usando la variable que está en el ámbito global, no estamos usando num. De hecho, este parámetro acá
no tiene ninguna utilidad dentro de nuestra función. Entonces, en este caso, por más que hemos puesto el argumento, que lo hemos recibido acá como parámetro, igualmente estamos usando la variable del ámbito global, con lo cual el error es el mismo. Acá, para corregir el problema, deberíamos usar num, lo mismo en esta parte. Para evitar este tipo de problemas, y como vimos que esto funciona de todas maneras y puede llevar a una confusión, al menos cuando estamos aprendiendo a trabajar con funciones, es que vamos a utilizar las funciones en un archivo separado. Es decir, vamos a tomar la función, la cortamos de acá y vamos a un archivo aparte. En este caso le puse como nombre funciones, pero le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y acá adentro voy a poner la función. Si tengo más de una, las voy a poner también. Acá pondré otras funciones, todas las que necesite. Y voy a guardar este archivo sabiendo cuál es el nombre que utilicé, en este caso funciones. Ahora vuelvo a mi programa y acá, para utilizar ese archivo, voy a poner esta línea. Va a decir que tome del archivo llamado funciones, del módulo llamado funciones, todo lo que hay adentro, todas las funciones que yo voy a colocar. Para que esto no dé error, tienen que estar el archivo, en este caso ejemplo1.py, y el archivo funciones.py en la misma carpeta. Vamos a borrar esto porque ya ahora no tiene sentido la aclaración. Vamos a ejecutar el programa como estaba inicialmente en el ejemplo, en el que vimos que no pasábamos el argumento correctamente y que en la función no recibíamos ningún parámetro. Vimos que cuando esto estaba todo junto, tomaba esta variable del ámbito global, con lo cual funcionaba, no había ningún error. Vamos a ejecutar ahora el programa así como está. Si yo acá pongo un número, ahora me va a dar un error. Lo que antes funcionaba, ahora me dice que número, la variable número o el nombre número, el identificador este no está definido, no existe. Significa que cuando vino acá adentro, número no fue una variable que haya encontrado definida en ningún lado, entonces no pudo continuar trabajando. Para corregir este error, nos va a obligar a hacer correcto el pasaje de parámetros, el pasaje tal cual como lo habíamos visto. Poniéndole, por ejemplo, acá el nombre número, podemos utilizar el mismo nombre que tenemos en el programa principal, y acá pasando el argumento correcto. Ahora sí, si lo ejecutamos, vamos a ver que esto no tiene ningún problema. Lo podemos volver a ejecutar para poner en este caso algún número primo y vemos que también funciona sin ningún problema. Otro error común al trabajar con funciones y que nos puede dar la sensación de estar haciendo las cosas bien cuando no es así, es cuando hacemos una función que realiza más de una tarea. Por ejemplo, cuando la función calcula o procesa algo, pero en vez de retornarnos el resultado, lo imprime. Este sería un ejemplo de eso, en el cual vemos que en el programa principal nos piden, o al usuario se les pide que ingrese un número, después se le pide que ingrese un dígito, y se llama una función, pasándole el número y pasándole el dígito. En la función los parámetros están correctos. Se recibe primero el número, después el dígito, con lo cual no tenemos ninguna inconsistencia. La función empieza a contabilizar la cantidad de veces que el dígito aparece dentro del número. Por ejemplo, si tenemos el número 8770 y el dígito es el 7, la función tendría que calcular que el 7 aparece 2 veces dentro del número. Y vemos que eso es lo que hace. Crea una variable para contar la cantidad de veces, empieza a iterar desglosando el número, dígito por dígito, compara cada uno de esos dígitos con el dígito pasado por parámetro, cuando coincide suma 1 dentro de cantidad, recorta el número y sigue hasta que se termine el número, con lo cual al finalizar este bucle dentro de la variable cantidad nos quedó la cantidad de veces que el dígito aparece en el número, la frecuencia de este dígito en este número. Este cálculo es correcto, pero el problema acá es que la función, en vez de retornar la cantidad, lo está imprimiendo. Tal vez en el programa principal realmente lo que queríamos hacer era eso, imprimir, con lo cual nuestro programa hace lo que queremos. Estamos imprimiendo que ese dígito, por ejemplo el 7 en nuestro ejemplo, aparece 2
veces en el número. Pero no siempre una función va a estar siendo utilizada para lo mismo. Ya vimos que las funciones nos permiten reutilizar código. Esto significa que no la vamos a estar utilizando siempre en las mismas circunstancias. Es muy posible que utilicemos una función en dos partes de nuestro código, especialmente cuando tenemos programas grandes, y que en las distintas partes queramos hacer distintas cosas. Supongamos que en una parte sí realmente queremos imprimir la cantidad de veces que aparece el dígito en un número, pero que en otra parte de nuestro programa necesitamos calcular la frecuencia de un dígito dentro de un número para algún otro fin, no para imprimirlo. Por ejemplo, si queremos utilizar ese resultado en alguna otra operación, lo que sea que estemos haciendo, porque tal vez este cálculo de la frecuencia de un dígito es parte de una operación más grande que estamos realizando. Y en ese caso no necesitamos imprimir esto, sino que necesitamos realmente el resultado. Pero esta función no nos está dando el resultado, sino que lo que está haciendo es imprimir. Todas las veces que se llame a esta función, se va a estar imprimiendo esto. Entonces, esta función no es tan reutilizable, no es una función atómica. Y la propiedad de atomicidad de las funciones es algo importante para la reutilización de código. Si vemos el programa y lo ejecutamos, acá tenemos el programa principal, tal como estaba en el ejemplo, y acá tenemos la función que la hemos separado en otro archivo. Pero es lo mismo que estaba en el ejemplo. Vamos a ejecutarlo y vamos a darle un número. Y luego un dígito. Entonces nos dice que el 7 aparece dos veces dentro de ese número. Parece todo correcto. Si nosotros ejecutamos este programa así como está, tal vez no detectemos que hay un problema, que estamos utilizando una mala práctica, algo que a futuro nos va a causar inconvenientes cuando programemos. Entonces, tendríamos que, acá, en vez de imprimir el resultado, retornar la cantidad de veces o la frecuencia de este dígito en este número. Acá se utiliza como identificador de esta variable cantidad porque el identificador frecuencia ya está usado para una función. No podemos repetir el nombre de la función y también utilizarlo como nombre de variable, por eso es que utilicé el nombre cantidad. Pero aún nos está faltando algo. Si vamos al programa nuevamente y lo ejecutamos tal como está, le damos el número, le damos el dígito, vemos que no nos imprime nada. El problema es que hemos modificado la función para que ahora retorne algo, con lo cual la función ya es correcta, ya es atómica, pero nos faltó imprimir lo que esa función devuelve. La hemos llamado, se está haciendo la invocación de la función, pero la función calcula algo, retorna y acá no se hace nada con ese algo. Esto es otro error común que podemos tener cuando estamos empezando a programar con funciones. Llamar a una función, obtener un resultado y no hacer nada con ese resultado. En este caso lo que queremos es imprimir la frecuencia del dígito dentro del número que le hemos dado. Ahora sí, si ejecutamos y le damos el número y el dígito, va a imprimir la frecuencia. Lo imprime de manera diferente porque lo escribí de manera diferente las dos veces. Pero ahora ya nos está dando el resultado. Ya podemos imprimirlo de esta forma o como queremos, pero siempre la impresión dentro del programa principal o de la que sea la unidad llamadora de la función. Desde donde sea que se está llamando esa función, se va a obtener el resultado, que va a ser la frecuencia del dígito en el número, y podemos hacer con él lo que queremos, en este caso, imprimirlo. Otro problema que suele verse, similar al anterior, es también cuando tenemos funciones que no son atómicas, que hacen más de una tarea, pero en este caso es incluso peor. Vamos a ver que esta función hace muchas cosas y es prácticamente como haber tomado una parte arbitraria del código y haberlo pasado dentro de una función. Supongamos que tenemos un programa que pide números al usuario, muestra el factorial de cada uno y luego la cantidad total de números leídos. Entonces vamos a ver que esta función
está un poco atiborrada de código, tiene demasiadas cosas. Y no es porque el código de la función sea largo, porque eso en realidad no es un problema. El código de una función puede ser lo largo que se necesite, pero como las funciones siempre realizan una única tarea porque tienen que ser atómicas, por lo general el código no va a ser extremadamente largo porque solo va a estar realizando una tarea. Pero acá el problema es que estamos empezando el programa llamando a la función. Dentro de la función se está realizando todo, la parte que pide números al usuario, la parte de calcular el factorial, mostrarlo y después, finalmente, retornamos la cantidad total de números leídos y se le imprime por fuera. Esta parte sería la que está bien, la que es correcto no poner dentro de la función, como vimos en el ejemplo anterior, en el cual estábamos imprimiendo el resultado dentro de la función y dijimos que hay que sacarlo al resultado de la función para que por fuera se haga con él lo que se necesite, en este caso imprimir. Así que ese error en esta función no está, porque se está retornando correctamente la cantidad. Cuando la función retorna, se guarda esa cantidad en una variable y después se la imprime. Eso no tiene inconvenientes, esa parte es correcta. Lo que es incorrecto es lo demás. Se está poniendo dentro de la función un bucle en el cual se piden números al usuario, con lo cual esta función entonces podríamos decir a priori que se encarga de pedirle números al usuario, pero a la vez vemos que también está calculando el factorial de ese número. Entonces ya ahí está haciendo al menos dos cosas, pidiendo números al usuario, pero también calculando un factorial. Y además está imprimiendo el factorial, así que ahí ya tenemos una tercera cosa. Y también está contando la cantidad de números que se ingresan. Ahí tenemos otra cosa más. Vemos que esta función realmente no es para nada atómica. Está haciendo demasiadas cosas a la vez. Retorna correctamente la cantidad, se la imprime por fuera, pero tenemos el problema de que falta que esta función realice una única tarea. Y este también es otro ejemplo en el que nuestro programa se ejecutaría sin problemas. Si vamos al código, vemos que acá tenemos el programa principal, pusimos la función en otro archivo para practicar esto de manera correcta, sin confundirnos con el pasaje de parámetros, y vemos que si ejecutamos este programa, empieza pidiéndonos números, nos imprime el factorial de cada uno de estos números que le ingresamos, y cuando ponemos el -1 corta y nos dice que se leyeron 5 números, lo cual es correcto, 1, 2, 3, 4, 5, y el último fue el -1 que fue para cortar, con lo cual esto nos parece que es correcto, nos da la sensación de ser correcto, pero esta función no es atómica. Lo que podríamos hacer para solucionar este problema es, en principio, que esta función haga solo una cosa. Vamos a hacer que la función calcule el factorial. Y después vamos a poner todo lo demás en el programa principal. Y esto porque este programa, concretamente, tiene solamente esta actividad, la de pedir números, la de calcular el factorial de cada uno, imprimirlo y después mostrar la cantidad total de números leídos. Entonces, el algoritmo principal va a estar dentro de este programa y el cálculo del factorial va a estar en una función. Porque el cálculo del factorial es en sí mismo una tarea. Todo lo demás va a estar junto dentro del ámbito global porque en principio este programa no hace ninguna otra cosa. Y vamos a poner todo lo que no sea el factorial dentro del programa principal porque esta parte del programa principal es la que controla justamente la ejecución del programa. Así que vamos a dejar que la función únicamente se encargue de calcular el factorial. Acá adentro vamos a dejar solamente el algoritmo que calcula el factorial y lo vamos a retornar en lugar de imprimirlo. Tenemos que eliminar todo esto otro. Y tenemos que quitar un nivel de sangría. Para eso podemos seleccionar todo y seleccionar esta opción que nos lo hace automáticamente. Por último, necesitamos decirle a la función de qué número va a calcular el factorial. Y acá estamos viendo que el número que está utilizando es n, o la variable n. Así que vamos a dejar eso como parámetro de esta función. Ahora en el programa principal tenemos que inicializar la cantidad en 0, hacer el bucle que le pide los números al usuario y llamar a esta función cada vez que queramos calcular el factorial de un número, después imprimir ese factorial que nos retornó y finalmente vamos a sumar 1 a la cantidad
si es que el número era distinto de -1. Al terminar el programa, esta parte va a quedar tal como está, así que eso no se va a modificar. Pero sí tenemos que modificar esto, porque ahora cantidad no va a guardar lo que la función retorne. Ya esta función no retorna más la cantidad total de números leídos. Ahora lo que retorna esta función es el factorial de un número y hay que decirle con qué número trabajar. Así que esta llamada ya no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es poner como valor inicial de cantidad el 0. Y ahora vamos a empezar a crear acá dentro el algoritmo que teníamos anteriormente dentro de la función. Por ejemplo, vamos a poner como nombre de la variable num y vamos a guardar dentro lo que el usuario ingrese. Y ahora podemos comenzar con el bucle, que va a iterar mientras num sea distinto de -1. Y por cada número, por cada num, vamos a imprimir el factorial que nos da la función. Entonces podemos decir factorial y vamos a imprimir ahora lo que la función retorna. Pero ya esta función ahora no es una función sin parámetros como era anteriormente. Ahora esta función tiene un parámetro y ese parámetro es el número cuyo factorial queremos conocer. En este caso el que está guardado en la variable num. Una vez que imprimimos el factorial tenemos que contar que leímos un número, así que sumamos 1 dentro de cantidad. Y volvemos a leer un número, podemos copiar y pegar, para que el bucle nos quede correcto. Esta última instrucción no se va a tocar, está correcta porque va a decir la cantidad total de números que se leyeron. Y ahora el programa sí, ya tiene una función que es atómica y ya tiene todo el resto del procesamiento dentro del programa principal. Podemos ejecutarlo y vemos que ahora podemos otra vez ingresar los números, nos va a ir mostrando su factorial y cortamos con -1, con lo cual nos está dando un resultado correcto. De cada número que ingresamos fuimos obteniendo su factorial y finalmente nos dice la cantidad total de números que leyó, que en esta ejecución fueron 4. Pero ahora ya tenemos un código mucho más ordenado con una función que es atómica y con el resto del procesamiento en el programa principal. Vamos a ver los últimos ejemplos de qué cosas no hacer cuando trabajamos con funciones y en este caso un ejemplo en el cual vamos a llamar a una función sin los argumentos necesarios y acá sí nos va a indicar que hay un error, con lo cual va a ser más fácil de detectar. O también no utilizar el valor de retorno de una función, que según como lo estemos haciendo puede que nos indique algún error o no. Vamos a suponer un programa que pide números al usuario y que muestra después el número cuya sumatoria de dígitos fue mayor. Para esto vamos a tener que ir haciendo la sumatoria de los dígitos de cada número y viendo cuál tiene una sumatoria mayor. Y también tenemos que mostrar qué cantidad de números se ingresaron con una sumatoria de dígitos menor que 10. Vamos a necesitar una función que nos sume los dígitos, porque ya estamos viendo que necesitamos hacer al menos más de una vez una sumatoria de los dígitos. Así que vamos a utilizar una función que nos permita reutilizar este código, que nos facilite esta tarea. Y vamos a un programa principal en el cual vamos a ver que tenemos un algoritmo un poco largo, pero en realidad el algoritmo es correcto, porque hay partes de este algoritmo que están incorrectas, pero en general no tenemos otras operaciones que necesitemos reutilizar o que podamos identificar específicamente como tareas concretas, como en el caso de la suma de los dígitos, que es por sí sola un algoritmo. Entonces, está bien que este programa esté así y tenga esta cantidad de código. Lo que es incorrecto es haber llamado a la función suma dígitos o haber utilizado el nombre de la función suma dígitos como si fuese el nombre de una variable, como si acá tuviésemos almacenado el valor que es la suma de los dígitos de un número. Y tal vez esta confusión puede venir porque hemos llamado anteriormente a la función pasándole correctamente un argumento, con lo cual acá el número ingresado, si es mayor o igual que 0, va a estar siendo enviado a esta función como argumento. La función suma dígitos entonces está bien llamada acá, en esta línea. Va a recibir ese número en su parámetro, va a calcular la suma de los dígitos y la va a retornar, pero cuando volvemos a este punto no se hace nada
con el valor de retorno, no se está usando. En cambio, se está utilizando nuevamente el nombre de la función, se la está intentando llamar pero sin enviarle argumentos, con lo cual podríamos estar confundiendo esto pensando que dentro del nombre de la función tenemos guardada la suma de los dígitos, y no es así, porque esto es el nombre de una función. Una función se puede llamar todas las veces que necesitemos, pero siempre pasándole sus argumentos. Si venimos a un programa Python con este código, como lo estamos viendo, en el cual estamos utilizando el nombre de la función en lugar del valor que esa función retornó, y ejecutamos esto, empieza pidiéndonos un número, hasta ahí se ejecuta todo correctamente, pero luego nos da un error. Nos dice que este operador no está soportado, o sea que no se puede usar entre una función y un entero. Esto es así porque intentamos utilizar esto con el nombre de una función y un entero, que es esta variable que vemos que guarda el valor -1, porque esta variable se está utilizando para calcular el mayor, por eso la hemos inicializado en -1 para hacer este algoritmo que calcula el mayor. Así que lo que podríamos hacer es guardar el valor que la función retorna, por ejemplo, en una variable que se llame suma. Ahora, cuando vamos a la llamada de la función se va a ejecutar, va a retornar la suma de los dígitos del número que le hemos pasado acá, en esta llamada, y cuando retorna va a guardar ese valor de retorno dentro de la variable suma. Pero si continuamos teniendo el resto del código como está, no va a haber ninguna modificación. La ejecución va a ser la misma, nos va a seguir dando un error. Va a continuar diciendo que no puede utilizar este operador entre una función, que es esta, y un entero, que es este. Y eso es porque hemos almacenado, en este caso, el valor de retorno, pero no lo estamos utilizando. Y el problema es que también estamos utilizando una función sin pasarle sus argumentos. Podríamos obviar este guardado y esta primera invocación y hacer esto, eliminando esta línea y llamando a la función cada vez que se necesite calcular la suma de los dígitos de este número. Con lo cual tenemos 3 llamadas a la función y estamos ejecutando 3 veces este algoritmo, desglosando 3 veces al número, obteniendo dígito por dígito y sumando todos esos dígitos y retornándolos. Entonces en la memoria se activa la función 3 veces por cada iteración. Son 3 veces para el mismo número. Una acá, otra acá y otra acá, por cada número que el usuario ingrese. Esto ya no es incorrecto, pero podríamos mejorar un poco la utilización de recursos si en vez de llamar por cada iteración 3 veces a la función, la llamamos una sola y guardamos el valor retornado por la función en una variable y luego utilizamos a la variable en vez de volver a llamar a la función todas las veces que queremos utilizar ese número. Ahora sí, por cada iteración la función es llamada una sola vez, el valor de retorno se guarda en una variable, en este caso se llama suma, y empezamos a calcular lo que nos pide la consigna. Tenemos que ver si esa suma es mayor que el mayor que tenemos guardado hasta el momento. Cuando estamos en la primera iteración, como el mayor guardado hasta el momento es -1, y nuestros números son todos positivos, porque acá tenemos una condición de corte que va a cortar cuando el número que se ingrese sea negativo, estamos tomando el 0 como positivo porque es mayor o igual. Entonces, la primera iteración va a guardar dentro de la variable mayor la suma de los dígitos de este primer número que se ingresó. Esto se hace acá. Y después va a guardar también cuál es ese número que nos dio hasta el momento la mayor suma de los dígitos. Y ahora tenemos que también ver si la suma de los dígitos era menor que 10, porque nos pide la cantidad de números con una sumatoria de dígitos menor a 10. Si la suma de los dígitos era menor que 10, vamos a incrementar la cantidad de números que hemos encontrado con esa característica. Y después sí, pedimos nuevamente otro número. Si el número es positivo, volvemos a llamar a la función, pero ahora en la segunda iteración la estamos llamando solo por segunda vez. En cambio, si en la anterior iteración lo hubiéramos llamado 3 veces, esta sería la cuarta vez que llamamos a la función. Pero como hemos guardado su valor de retorno,
En la segunda iteración se llama la función por segunda vez y otra vez, si esta suma que nos dio ahora en la segunda iteración es mayor que la suma que nos había dado en la iteración anterior, se guarda esa suma, guardamos este nuevo número que nos dio una suma mayor, nos fijamos si esa suma es menor que 10 y en ese caso incrementamos la cantidad y así seguimos hasta que el usuario ponga un número negativo. Cuando eso sucede, podemos mostrar que la sumatoria de los dígitos de ese número que teníamos guardado acá es la que está guardada en la variable mayor y que la cantidad de números cuya sumatoria fue menor a 10 está guardada en la variable cantidad. Ahora sí, si ejecutamos esto, vamos a pasarle un número positivo, otro, y así hasta que pongamos como número algún número negativo, cualquiera. Entonces, encontró que el número cuya sumatoria de dígitos era mayor fue el 765 y esa sumatoria mayor fue de 18. Si sumamos 7 más 6 más 5 nos da 18. Este número tiene una sumatoria de dígitos mayor. En realidad no importa que este número sea el mayor de todos los que ingresé, porque yo podría haber ingresado algún número que sea mayor que este, por ejemplo el 1000, pero la sumatoria de números del 1000 da 1, es 1 más 0 más 0 más 0. Entonces la sumatoria mayor hubiese seguido siendo la de 18, con el número 765. Y la cantidad de números con una sumatoria menor que 10 fue 3. Y en este caso son el 12, que nos da 3, 2 más 1 es 3, el 0, que nos da 0, y el 11, que nos da 2, 1 más 1 es 2.